Muchas veces se habla de operativos y capturas, pero pocas de jefes de plaza a nivel estatal neutralizados por las Fuerzas Armadas. Este es el caso, un enfrentamiento que inició con un presunto líder delictivo intentando sorprender a las Fuerzas Armadas terminó costándole su propia vida. Se trata del segundo al mando a nivel estatal de una alianza conformada por dos cárteles. Sin embargo, este no ha sido el único enfrentamiento relevante registrado en las últimas horas. Guerrero, Sinaloa y Guanajuato también han tenido fuertes enfrentamientos, de los cuales también te daré más detalles. A la par, el gobierno federal ha iniciado una investigación por el narcodesfile registrado en Semana Santa y ha iniciado una embestida en contra de los medios de comunicación que han aceptado difundir un spot anti-inmigrante de la administración de Donald Trump. Spot que, por cierto, ha abierto el debate sobre el nivel de injerencia de Estados Unidos en los medios de comunicación mexicanos. Esta grabación fue tomada por el testigo de una balacera sin imaginar que aquí caería abatido uno de los más importantes líderes de un cártel a nivel estatal, según lo han considerado autoridades federales y estatales. Esto ocurrió el lunes 21 de abril. Se trata de un enfrentamiento de fuerzas de seguridad y presuntos narcotraficantes. Según el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch, el enfrentamiento fue contra integrantes del cártel de Chiapas y Guatemala. Sin embargo, el gobierno del estado asegura que fue contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que ambos cárteles operan en alianza en la entidad, por eso es que en ocasiones son identificados bajo uno o bajo otro nombre. Esto ocurrió en Villacorso, al suroeste del estado de Chiapas. Autoridades estatales y federales confirmaron la muerte de dos presuntos agresores, entre ellas Brian, alias El Cachorro, señalado como jefe de plaza de la alianza entre ambos cárteles en la región frailesca y segundo al mando de este grupo delictivo a nivel estatal. De acuerdo con el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio, el enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del Panteón Municipal y cerca del Hotel La Estrella Azul, luego de que dos hombres armados agredieron a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL y de la Policía Estatal Preventiva. La agresión dio inicio a un enfrentamiento a tiros en el que ambos agresores fueron abatidos, el Cachorro y su presunto escolta, a quienes les aseguraron un arma larga y dos armas cortas. Según las autoridades, los abatidos cobraban piso a comerciantes y empresarios. Aquí ya participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Dentro de estos sujetos se encuentra el Cachorro, Brian N., quien este sujeto era el jefe de plaza de toda la frailesca y también segundo al mando del cártel Nueva Generación en Chiapas. Uno de ellos identificado como Brian alias El Cachorro, jefe de plaza de cártel de Chiapas y Guatemala. Aunque las fuerzas de seguridad sacaron la mejor parte, durante el enfrentamiento resultaron heridos 3 agentes, uno de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL y 2 de la Policía Estatal Preventiva. Los lesionados fueron trasladados a un hospital en el municipio de Villaflores, donde fueron reportados fuera de peligro. Tras el enfrentamiento llegaron los patrullajes y operativos de vigilancia en Villacorso y municipios cercanos con el fin de evitar nuevos brotes de violencia. Este hecho fue abordado este martes 22 de abril por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el municipio de Villa de Corzo, autoridades locales fueron agredidas por disparos de arma de fuego por civiles armados, donde se aseguró un arma larga, 2 armas cortas, una camioneta y una motocicleta. Los enfrentamientos no han sido exclusivos de Chiapas. La noche del 19 de abril fue registrado otro ataque ahora en Coajinicuilapa, Guerrero. Aquí, 4 integrantes de una misma familia fueron asesinados en la comunidad de Montecillos. 3 de ellas fueron decapitadas y la vivienda en la que se encontraban fue incendiada. Al momento en que hago este video, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esta agresión. De hecho, un día antes, el 18 de abril, fue asesinado a balazos en su casa el ganadero Armando Añorbe, aspirante a presidir nuevamente la Asociación Ganadera Local. Pero hay más. Justo en este municipio de Coajinicuilapa, el alcalde, el PBMista Ideberto Salinas, pidió licencia acusando amenazas de muerte provenientes de grupos delictivos. La solicitud de licencia la hizo en octubre del año pasado, al inicio de su mandato, y tras el paso de algunas semanas retomó el cargo. Otro caso ocurrió este 18 de abril en la sindicatura de Chametla, una zona ubicada entre los municipios de Escuinapa y Rosario, en el estado de Sinaloa. Aquí fueron encontrados los cuerpos decapitados y desmembrados de 3 personas. Al lugar llegaron elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal sin que reportaran un solo detenido. Los restos fueron encontrados en un terreno con una construcción aparentemente abandonada. Con los restos fueron encontrados sombreros y este narcomensaje dirigido a quienes apoyan al grupo de los Mayos, a la célula de los Cabrera y a El Mayito Flaco.
una persecución. En Sinaloa ocurre una situación relevante. Entre enero y marzo de este año, durante los 3 primeros meses del 2025, han sido registrados 402 asesinatos. Es decir, se dispararon estos crímenes en 225% respecto del mismo trimestre del año anterior. La diferencia es que antes no había guerra de facciones del cártel de Sinaloa y ahora sí la hay. Estas cifras son similares a las que se registraron en el 2017, cuando el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. La situación también es crítica para los menores de edad. Desde que inició la guerra de facciones en septiembre del 2024 a la fecha, han sido asesinados al menos 36 menores de edad en Sinaloa, un incremento del 800% respecto del mismo periodo comprendido entre el 2023 y 2024, cuando hubo solamente 4. Sin embargo, el foco rojo no solo está en Sinaloa. En Tabasco, los asesinatos aumentaron 70% durante el primer trimestre de este año, en el contexto de los enfrentamientos que mantienen el cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora. En tanto, Guanajuato registra un incremento del 32%. Aquí los cárteles confrontados son el de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Compañeros de la Subsecretaría de Investigación de esta Secretaría de Seguridad fueron agredidos por sujetos armados. Justo este 22 de abril, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de un ataque cometido en contra de sus elementos en el estado de Guanajuato. La agresión ocurrió este 21 de abril y dejó el asesinato de un suboficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el municipio de León de Aldama. De acuerdo con el secretario, el ataque ocurrió mientras elementos federales realizaban trabajos de investigación en la zona. Por este hecho, las autoridades lograron detener a 2 personas. Sin embargo, el secretario federal reconoció que hay más personas que lograron darse a la fuga. Con esta agresión suman 25 los elementos federales asesinados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, según reveló la propia presidenta. Y mientras las Fuerzas Armadas libran una batalla en territorio mexicano, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado otra batalla, pero ideológica, en los medios de comunicación de nuestro país. Durante marzo comenzó a transmitirse en televisión abierta este spot antiinmigrante producido por la administración de Donald Trump. La difusión del mensaje se intensificó durante los partidos de fútbol de la Liga MX celebrados en Semana Santa, específicamente durante la transmisión del encuentro entre América y Mazatlán, emitido por el Canal 5 de Televisa en horario estelar. El anuncio forma parte de una campaña publicitaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, la cual fue presentada como una estrategia multimillonaria con alcance nacional e internacional. La encargada de presentar el mensaje en el spot es Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recientemente recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En el video, la funcionaria norteamericana lanza un mensaje directo a los migrantes para advertirles que no ingresen a Estados Unidos o, de lo contrario, quienes lo hagan de manera irregular serán perseguidos, capturados y expulsados. En el video, Kristi Noem equipara a los migrantes como delincuentes y pide a quienes ya se encuentran dentro del territorio norteamericano que se entreguen de manera voluntaria. Sobre este spot, el 21 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que su gobierno ya había identificado la difusión del comercial desde marzo y anunció que presentará al Congreso una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para impedir que medios mexicanos transmitan propaganda pagada por gobiernos extranjeros. Explicó que esta prohibición ya existía, sin embargo, en el 2014 fue eliminada de la ley, por lo cual busca reincorporarla. La presidenta explicó que la intención de la reforma es evitar la difusión de mensajes que puedan ser considerados discriminatorios. Otro tema abordado en la conferencia matutina fue este desfile encabezado por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán durante el 22 de abril como parte de la celebración del Sábado de Gloria. La presidenta de México informó que fue abierta una investigación en torno a este desfile ocurrido en Ciudad Hidalgo, donde los pobladores recibieron con vítores y cubetadas de agua a hombres fuertemente armados. La mandataria aseguró que las investigaciones corresponden en primera instancia a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Sin embargo, señaló que el Gabinete de Seguridad Federal también participa en los trabajos de investigación. Pero eso sí, descartó la existencia de investigaciones directas contra servidores públicos como el presidente municipal. A partir de ahí pues se abren procesos de investigación. ¿Se está investigando ya sí, siempre se investiga. Al presidente municipal, a las autoridades locales? No, particularmente lo hace la Fiscalía del Estado, es quien le corresponde hacer esta investigación, pero de todas maneras el gabinete está investigando.